Estamos aquí junto a Antonio Viravent, una personalidad de la cultura, podríamos decir, porque has tenido un recorrido extenso por distintas categorías del arte, ¿no? Digamos, uno generalmente te asocia por una cuestión natural, familiar, si querés, a la música, pero también la actuación, el teatro, bueno, y ahora la literatura, ¿no? Más allá de también una tarea periodística que tuviste en los 90 en un suplemento cultural, y si no recuerdo mal, también editor. Hoy estamos hablando de la publicación de Vicalt, ¿no? Sí, y falta, ya que estamos en la descripción, falta conductor de radio y televisión. Ah, bueno. No me he privado de nada. Pero tiene que ver, para mí, Juan, eso con la curiosidad y con las ganas, la prepotencia de trabajo, diría Art. El ánimo de hacer cosas, de concretarlas. Y también, como es inevitable, tiene que haber un poco de suerte para que las cosas sucedan. Pero es verdad que he tenido y sigo teniendo curiosidad y ánimo por cosas diversas. Justamente en esas cosas diversas y en esa curiosidad ingresa un poco esta nueva etapa que se inaugura, que nueva en el sentido de que podés ver quizás en papel algo que has publicado, ¿no? Que has escrito, como es el libro 3, publicado por Malicia, que se estará presentando el 7 a las 8 en la Sala Victoria Campo, pero que justamente tiene que ver con una larga tradición del juego con las palabras que venís llevando como compositor. ¿Cómo han convivido y cómo conviven a la hora de la creación literaria justamente tener todo ese antepasado, ¿no? todo ese descubrimiento personal, ¿no? De que significa escribir una canción, etcétera, y poder desenvolverlo para que se convierta en una obra literaria, más allá de que tiene que ver justamente en ambos casos con una subjetividad tuya, ¿no? Las palabras han sido y siguen siendo, por suerte, compañeras. Las tengo cerca, las cuido, las trato, las escribo, las leo. Pero es cierto que el trato con una canción no es lo mismo que el trato con un relato, ¿no? De alguna manera me siento haciendo algo nuevo y haciendo lo mismo. Es ambivalente el sentimiento porque siento que estoy reinventándome en ese contacto con la palabra, con la comunicación, y al mismo tiempo que sigo haciendo lo que vengo haciendo hace un montón. Sea como sea, forma parte de esto que estamos haciendo nosotros, que es algo que se mueve, va y vuelve, ¿no? Todo el tiempo. Y buena parte de lo que sucede con este ámbito, ¿no? Que este ámbito más allá de lo popular, lo social, las personas que vienen y se llevan una bolsita, tiene que ver con la comunicación con alguien que no está presente, que escribió algo con el ánimo de que otra persona en otro lugar del tiempo y del mundo lo lea. Y ese es un misterio que me sigue subyugando. En el caso de 3 es un libro donde podríamos hablar de pequeñas ficciones, donde de alguna manera vos colocás la cámara, pero al mismo tiempo como que sacás un poco el foco de lo central para centrarte en pequeñas cosas y en cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Como es una escena de fondo, si querés, y que a vos de alguna manera te termina interpelando. ¿Por qué esa manera de estructurar y de pensar la ficción? Es como decís vos, hay algo que tiene que ver con correr el foco y tratar de mirar el detalle, ¿no? El detalle no serían esas dos mujeres que están ahí paradas, que sonríen ahora, sino tal vez, bueno, cómo la mayor se esconde un poco atrás de ella, cómo lleva el abrigo. Las dos llevan el abrigo de una manera muy parecida. ¿Son familiares? Claro. Pero en la forma de llevar el abrigo se ve que son madre e hija. A mí me gusta más eso que tal vez en lo más notorio. Siempre me llamó la atención más un segundo plano. Pero es una forma también yo creo que en parte de timidez, de escaparle un poco a lo que está muy, muy diáfano, o oliendo a tu idea, muy en foco. Entonces lo que está un poco más fuera de foco me da más juego para inventar. El otro día, hablando de Art, que recién lo nombré, leí una nota de Piglia hablando de Art, y parece que Art trabajaba en un diario
donde llegaban los cables, no había internet. Yo en el 90 llegué a trabajar en un diario que había cables y no había internet. No está tan lejos. No. Y suena increíble que hoy alguien piense que se hace un diario sin internet. Pero parece que Art recibía el cable y sobre ese cable que decía: murió una señora con su perro en el barrio de Villa Fiorito, sobre eso inventaba algo o empezaba a pensar. De alguna manera él estaba desenfocando al perro, a la señora, a Villa Fiorito, y pensaba en otra cosa, que estaba un poquito al margen, un poquito al costado. Eso que está al margen o al costado me suele interesar. Es que tu libro tiene una cuestión arteana sin duda, ¿no? En eso de las aguas fuertes también, porque al mismo tiempo es una presentación o una mirada de no solo de tu experiencia y de tu ojo, si querés, sino también de distintas ciudades, ¿no? Digamos, es un libro que recorre de alguna manera tu vida. Creo que fueron 400 relatos que terminaron publicándose en 98, ¿puede ser? 89. 89. Al revés los números. Y justamente es un pasaje que está en Río de Janeiro, Madrid, Buenos Aires. Sí. ¿Cómo hacen para convivir todas esas ciudades en vos, ¿no? En esta cosa de caminarlas y de poder contarlas de alguna manera, no en el caso de Buenos Aires, pero sí en las demás, quizás como una persona de tránsito. De alguna forma, lo que yo veo, Juan, es que todas las ciudades son la misma. Ninguna ciudad es tan especial. Y sin embargo, al mismo tiempo, si te tomás el tiempo, hablo de una ciudad que puede ser Tandil también, no importa. Si te tomás el tiempo, le encontrás lo especial. Pero a primera vista, las ciudades tienen que ver con algo común y que se repite, que tiene que ver con una cantidad de gente, una edificación, un ordenamiento artificial de algo que antes, en este caso el barro y la pampa, ahora acá donde estamos, y casi el río que llegaba hasta este lugar, estaba desordenado y ahora hay un supuesto orden. Tal vez mi mirada es un poco volver a desordenar ese orden. Y me enamoran. Llego a una ciudad y me siento enamorado de una manera totalmente exagerada. Pero entro en romance con el lugar al cual llego. Y hay una cuestión, digamos, ahora recordaba que a principio de año Luciano Salice publicó una columna sobre tu abuelo, sobre Mauricio Viravent. Muy bien. Donde hay una construcción... En Infobae. En Infobae, claro. Yo le escribí para agradecerle porque fue muy, muy lindo lo que escribió. Claro, y hace todo un recorrido no solo de su trabajo, sino también de esta construcción que muchas veces tenemos de la historia y de la ficción, cómo ingresan en esos huecos, ¿no? A partir de una serie de anécdotas de los libros de tu abuelo. ¿Crees que en este libro hay una relación, un puente en ese sentido entre lo que escribió tu abuelo y lo que haces vos con las ciudades? Esta cuestión de, a partir del ojo, poder crear algo que trasciende quizás a lo que ya está escrito. Bueno, mi madre me dijo, tu abuelo Beco, porque así lo llamaban a Beco, Mauricio Viravent, que era el padre de Morris. Claro. Me dijo, estaría muy orgulloso de que hayas podido publicar un libro. Él era un escritor y un observador, y yo lo recuerdo aún, de hecho lo nombro en un par de cuentos del libro de 3, lo recuerdo encerrado en un cuartito que tenía, con una máquina de escribir, y que se escuchaba la máquina cuando la golpeaba. Y él, tal vez sin querer, me sembró una semilla de la lectura. Hay uno de los cuentos de 3 donde hablo de lo que significa leer, ¿no? De las conversaciones pendientes en relación a lo que antes hablábamos que uno tiene con autores vivos, muertos. Y un día yo estaba en su casa, yo tendría 8 o 9 años, y él se iba a dormir temprano siempre, y se iba a dormir con un mate en un vaso de vidrio, ¿no? Y un termo. Y entonces dijo, bueno, chau, me voy a conversar con Shakespeare, dijo. Y a mí esa frase me resonó extraña, pero muy sugerente, y tardé mucho tiempo en descubrir quién era ese hombre y qué significaba irse a conversar con un hombre que estaba ya muerto, era polvo ya. Y mi abuelo Beco seguramente estaría contento con este momento y con el recuerdo. Ya que seguimos la línea cronológica familiar, el árbol, como bien nombraste, bueno, Antonio es el hijo de Morris, uno de los referentes del rock nacional, y quien también tiene una presencia fuerte en el libro, ¿no? Aunque no lo nombrás. En el libro, él es él.
justamente, por qué esa referencia de no ponerlo, pero al mismo tiempo, digamos, plantearlo como un eje central en la obra, ¿no? En las distintas historias que vas presentando? Mientras te escucho, pienso por primera vez con claridad que está tan presente que con ponerle él alcanzaba. Porque si además lo hubiera nombrado, creo que tal vez sería demasiado. Porque mi padre es una presencia total en el libro, total por lo que significa para mí, por el recuerdo de muchas cosas que hemos vivido. Y 3 es un libro que tiene que ver con esta línea de mi padre, yo, mi hijo, yo, mi padre. Y lo digo en ida y en vuelta, ¿no? Estamos los 3 ahí interactuando de una manera sanguínea, inevitable, pero también cada uno con su mundo, con su independencia. De repente yo me corro y los veo a ellos dos solos. Pero, mira, recién una chica me paró y me dijo, ¿vas a escribir otro libro? Le digo, no lo sé, pero sí sé que si escribo otro libro espero que sea menos autorreferencial. Es como cosas que tenías que sacar, digamos, Sí, de alguna sí. manera. Y justamente ya que lo nombraste a tu hijo Oliverio, ¿algo que ver con Girondo o nada? Sí, hubo una inspiración. ¿Hubo algún homenaje ahí un oculto? pequeño homenaje. Un poco es un libro que también habla de las paternidades, ¿no? Digamos, en estos tiempos donde se habla mucho a partir de las maternidades como construcción social, también tampoco se habla mucho de las paternidades, justamente, ¿no? Cómo se han ido cambiando y cómo los padres hemos empezado a tener otro tipo de rol a partir de los distintos cambios sociales, los espacios, etcétera, y bueno, en la relación con nuestros hijos. ¿Crees que eso es un tema que podés seguir explotando o ya preferís que el autorreferencial no regrese para nada? Mi experiencia como padre ha sido desde el comienzo de una gran presencia y creo que sería una persona más triste si no hubiera sido así y si no siguiera siendo así, ¿no? De tener una relación muy cercana con mi hijo y que es una paternidad muy alejada de un modelo masculino de otra época. Y entiendo que hay un montón de padres, hombres, que disfrutan mucho de ese lugar de poder estar cerca de tu hijo y no perderte una etapa, sobre todo cuando el chico es más chico, ¿no? Pero entiendo que el libro que viene, si es que viene, va a buscar otros caminos. Y volviendo un poco a tu infancia, ya que hablamos de tu hijo, otra de las presencias que hay en el libro y que es generalmente uno cuando lee sobre el exilio tiende a tener como una idea de tristeza, ¿no? Como hay una relación que tiene que ver con nuestra historia argentina y muchos exiliados, pero en tu caso no voy a decir que hay un romanticismo, pero que tampoco hay una mirada, digamos, de añoranza, sino como que también hay una participación de felicidad en esa situación, ¿no? Que te tocó vivir. ¿Crees que eso tiene que ver con cómo se dieron las cosas, digamos, con cómo fue el trabajo de tus padres en ese momento? ¿O cómo lo valorás? Quizás lo ves vos hoy a la distancia. ¿Con qué crees que tiene que ver esta mirada que se rompe un poco con la mirada clásica, ¿no? De las personas que tuvieron que irse del país y que dejaron amigos, familia, rutinas, etcétera, atrás? Sí, la mirada rompe un poco con el tango y el llanto del exiliado, ¿no? Sin duda fue muy duro para nosotros dejar el país como lo tuvimos que dejar. Pero yo prefiero y creo, me haces pensar, que mis padres tuvieron una gran virtud en esto, que nos hicieron a mí y a mi hermano entender la parte buena de haber dejado Buenos Aires de una semana a otra y tener que empezar de vuelta en otra ciudad. Por supuesto que hubo dificultades, pero enseguida nos enseñaron a ver qué había de bueno en esa oportunidad. Y yo siempre pienso que nosotros dejamos Argentina cuando entraba en un túnel y llegamos a España cuando España salía del túnel franquista. Tuvimos bastante suerte dentro de todo, ¿no? Porque nos obviamos un túnel de 7 años de acá y llegamos a España después de casi 40 años de túnel. Entonces, lo que fue el destape, ¿no? Lo que hoy se conoce como el destape español. Digo,
el franquismo empieza cuando termina la Guerra Española, que es en el 39, y nosotros llegamos en el año 76, o sea, 40 años después. La Guerra Española creo que es del 36 al 39. Entonces, nos tocó una buena, o al menos supimos ver una buena. Y con el tiempo, cada vez pienso más que es donde pones, volvamos a tu idea, dónde pones el foco. Si lo pones aquí, allá. Si lo pones en que ahora hay estas personas escuchando o en cómo están escuchando. ¿No? Es siempre, casi siempre es la misma opción. Pero eso crees que justamente como decís, dónde pones el foco tiene que ver con esta experiencia de un poco también uniéndolo con lo que decíamos antes de ser un ciudadano de muchos lugares, ¿no? De tener esta conexión con las ciudades, con el movimiento, con el cambio constante que significa una ciudad también, porque es un lugar enorme y al mismo tiempo vos elegís centrarte como si querés en pequeñas apostillas, en pequeñas cosas. ¿Crees que tiene que ver con toda esa experiencia de vida, poder ver a la distancia que el foco quizás hay que expandirlo? ¿O crees que es algo que ya viene con vos? Como, me imagino que es algo que quizás una pregunta más para tu psicóloga o para terapia que... Sí, te iba a decir que es una pregunta hermosa y difícil de contestar. Yo creo, porque nos toca a cualquiera de los que está acá, es cuánto es de formación y cuánto es de génesis, cuánto traemos, ¿no? Yo pienso en mi hijo, que ya de chiquito tenía una actitud bastante personal con respecto a algunas decisiones, pero mi madre recuerda que yo de muy chico lo que mejor me salía era decir no. Y no sé si yo llegué a aprenderlo. Sea como sea, de muy chico a mí me han gustado situaciones que tienen que ver con el detalle, con observaciones de vuelta más cercanas al fuera de foco que al foco. Y también hay un pensamiento obsesivo que tengo que se repite y que está presente. Y yo lo sé ver. Tal vez hay personas que lo tienen y no lo tienen tan evidenciado, ¿no? Yo me lo he permitido. Es como el ojo del pintor, ¿no? Digamos, de alguna manera. O cuando uno aprecia una obra de arte, si querés, está la cuestión de la presencia, si hablamos del arte figurativo, ¿no? Que es lo más sencillo de reconocer. Y está también el fondo, ¿no? El pequeño detalle donde quizás aparece estos gestos simbolistas que nos llevan a pensar en otras posibilidades, ¿no? Tiene que ver un poco con eso también, con quizás abrir también al lector esta comunicación que tenía tu abuelo Beco, ¿no? De hablar con los lectores, de abrir otros universos a partir de cuestiones que no son tan evidentes. Sí. Bueno, el libro 3 está lleno de esos momentos donde pongo el foco en una pelota que llega volando en el aire en una plaza y cómo un chico la para de una manera extraordinaria que seguramente nunca más en su vida va a poder volver a detener la pelota de esa forma, ¿no? Hay bastantes referencias. Después me di cuenta cuando el libro estaba listo al fútbol, que me sorprendió, porque yo tengo una relación bastante conflictiva con el fútbol, ¿no? Por lo que implica popularmente. Pero sí, Terés está lleno de pequeños detalles, desde que empieza hasta que termina, ¿no? Miradas en situaciones que seguramente ahora están pasando desapercibidas, como, no sé, esa estatua que está allá arriba, ¿no? En el techo, encima de esto. Y bueno, generalmente no vemos esas pequeñas cosas. A mí eso generalmente me dispara además volver al centro, como si puedo ir a ese lugar, descanso un poco y vuelvo al centro. Y ahora que nombrás, ¿no? Sí. Esta cuestión que tenemos por los usos, por los apuros, por las agendas de vivir un poco a full y muchas veces no percibir un poco lo que nos rodea, ¿no? Y pienso también en una cuestión que aparece ahí en el libro que tiene que ver con la tecnología y con las redes sociales. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Es mucho mejor de lo que me gustaría la relación. Me gustaría que fuera más mala. Pero entiendo también el valor o la función que cumple para alguien que tiene una tarea pública, ¿no? Como la mía. Pero
Mira, estoy en ese proceso. Para mí eso sí que es una desconstrucción, porque nos estamos construyendo sobre la virtualidad y la tecnología. Estamos construyéndonos mano a mano con eso. Y en algún momento vamos a tener que desconstruir eso, porque si no vamos a un camino robótico, ¿no? Aunque bien es cierto, como dice mi padre en el libro, que los robots nunca van a poder cantar un bolero. No, eso seguro. Vos al principio hablabas que trabajaste en una época donde vivías por cables, ¿no? La información te Sí. venía por cable. O sea, hoy parece un salto cuántico a los avances, pero al mismo tiempo, tomando esa referencia como persona de otra generación, cuando no, digamos que no crecimos con las redes sociales, ni con el streaming, etcétera, han llegado a una velocidad y han tomado nuestra vida de una manera que uno parece que realmente fuera un nativo de esta época. ¿Cómo lo ves con tu hijo, ya que hablábamos de las paternidades, formar esta relación, ¿no? Que ya desde el vamos a ellos se les hace imposible creer que antes no existía el teléfono celular, que en algún momento, no mucho tiempo atrás, también la televisión era en blanco y negro, ¿no? Que les parecen cosas estrambóticas de ciencia ficción, si querés. ¿Cómo crees que tenés que mediar en esa relación? Sin embargo, a mi hijo al menos le da curiosidad. O sea, pide que le describa cómo era el canal, cómo era el cambio del canal del televisor, La perillita. la perilla. Le interesa esto de que al menos en España había tele de 1 hora hasta 1 hora y después había una señal continua de ajuste, se llamaba, que eran rayas y un círculo con unas letras, ¿no? Entonces, esos momentos de descanso yo creo que a él le llaman la atención. Nos han convencido y el libro 3, como bien decís Juan, está lleno de esas reflexiones de que la pausa no existe más y de que somos nosotros mismos empresarios de nuestra velocidad y que somos la propia mercancía a vender, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta de antes, en las redes sociales estamos todo el tiempo diciendo, hey, consúmanme. De alguna manera estamos pidiendo que nos consuman. Pero qué curiosa la palabra también, ¿no? Porque lo que te consume es lo que te come. Entonces, nos consumen, pero nos vamos consumiendo al mismo tiempo. Es como casi siempre en las cosas fundamentales de la vida, que se lo pregunten a Einstein cuando se dio cuenta que lo que había inventado, lo digo de una forma muy burra, provocó una bomba. Pero el otro día pensaba, es como si mañana dijeran, bueno, vamos a prohibir los cuchillos Tramontina. ¿Por qué? Porque hubo un asesinato feroz en Mendoza de alguien que con un Tramontina mató a una persona. A nadie se le ocurriría decir eso. Sin embargo, a mí a veces se me ocurre pensar qué sucedería si pudiéramos desconectar por un rato los teléfonos. Seguramente habría muchas marcas enojadas con eso. No, eso seguro, eso seguro. Y me parece que hoy es un cambio que tiene que salir de uno mismo, ¿no? Quizás poder apagar un poquito esa conexión. Sí, sin duda. Mira, el otro día alguien, un gran amigo, me dijo, ¿cómo estás con el teléfono? Digo, lo veo mucho más de lo que quisiera. Y creo que hay que encontrar el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces salgo sin teléfono a la calle. Es un momento de gran libertad. Tener un cajón con llave donde cerrarlo un rato. Yo sé que es muy difícil pensar en esto cuando ya hay personas que no pueden no estar con el teléfono en la mano. Y a veces a mí me pasa. Nos resulta casi imposible. Pero yo creo que en algún momento, dentro de unos años, espero que sea así, vamos a ver esta situación como una adicción muy perniciosa. Pero estamos a tiempo de poder cambiarla. A mí las personas que están poco con el teléfono me producen entre enamoramiento y envidia. Me enamoro y envidio a las personas que no están mucho con el teléfono. Volviendo y ya para ir cerrando a un concepto muy lindo que tiraste, esto de tu abuelo, sí, de que se iba a dialogar con autores. ¿Con qué autores dialogás hoy vos? Dialogo mucho, a diferencia de mi abuelo, con autores argentinos, porque me tira mucho lo criollo. Me interesa dialogar con Piglia, con Martínez Estrada,
Bueno, también hace poco leí cosas de Bolaño. Cada vez me gusta más la literatura en idioma castellano, lo cual no quiere decir que no lea autores de otro idioma traducidos, ¿no? Pero me interesa dialogar con autores que hablan mi idioma. Algunos antiguos, Art, pero hace poco leí el libro, él me va a ayudar, Camila Sosa, Camila Sosa Villada. ella, por ejemplo. Eh, entonces me gusta descubrir el manejo nuevo del idioma, porque aparte me gusta mucho el idioma, me gusta mucho nuestro idioma. Por eso trato desde mi humildísimo lugar defenderlo, ¿no? Me gusta el castellano y me parece que bien usado es un arma poderosísima. Y también lo que pasa con los celulares y con la adicción tecnológica es que el lenguaje inevitablemente se va empobreciendo. Y ahí hay una gran sumisión, ¿no? Jauretche tiene una frase muy linda que dice, la estoy diciendo mal seguramente, que las personas tristes son más fáciles de manejar, ¿no? Y yo creo que las personas que cada vez tienen un lenguaje más pobre son aún más fáciles de manejar. Antonio, muchas gracias por estos minutos. Recordamos